Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la conclusión del caso de la joven Emily Peguero, la joven asesinada estando embarazada por su novio y en complicidad con su madre. Recordando entonces mis amores que de este caso yo he estado haciendo un seguimiento pues cercano en este canal, primero porque es un caso que ha sucedido en mi natal República Dominicana y por esa razón ya todos los dominicanos alrededor del mundo hemos estado muy al pendiente, pero los que no son dominicanos también. Y habíamos hecho en este canal dos videos previos, uno de cuando comenzó esta situación y puse pues en la palestra qué era lo que estaba sucediendo con detalles, y luego un segundo cuando el proceso iba más o menos en curso. Estaba esperando yo entonces ya el desenlace final del caso para volver a hacer otro video y entonces hablar en forma general de lo que fue el caso en sí. Y me habían preguntado ya en mi cuenta de Instagram que si yo no pensaba hacer un otro video sobre lo que estaba sucediendo, que por qué razón se demoraba el caso, etcétera, etcétera. Y yo había estado esperando realmente extra para la conclusión del mismo, para no traer a cada momento un video sobre el caso en sí, sino yo quería ya cuando fuera el próximo video, pues que fuera la conclusión. Lastimosamente no ha sido como yo lo esperaba y como los millones de dominicanos alrededor del mundo y los que no son dominicanos también esperábamos, porque ha culminado de una manera pues lastimosamente pues lamentable. Voy entonces a decirles en el desarrollo del mismo video. Decirles entonces a las personas que no estén enteradas de este caso que yo hice ya dos videos previos en este canal. Para las personas que no lo sepan pueden pasarlo a ver, se los voy a dejar en la cajita de información para que primeramente tengan una idea previa de qué se trata, y esto es ya una continuación, un tercer video ya del mismo tema, ¿ok? Sin embargo, vamos a hacer un recuento a modo de ejercicio mental o de recuerdo de todo lo que fue sucediendo en este caso de forma breve. Recordemos entonces que la jovencita Emily Peguero era una jovencita de bajos recursos, de una clase social baja, y el joven Marlon Martínez, que era pues el padre de su criatura, del cual se ha dicho diferentes pues cosas, que en realidad no eran novios, a otras personas que han dicho que en realidad era una relación más en del lado de la jovencita, o sea, era más una relación sentimental en realidad para ella y no tanto así para él, etcétera, etcétera. La cuestión es que Marlon es un joven de clase alta alta, porque es además de ser de una familia pues pudiente, es además el hijo de una política dominicana, su madre Marlene Martínez, y en ese momento de lo sucedido ella estaba fungiendo como subdirectora de pasaportes en la República Dominicana. Por lo que este caso tuvo una relevancia y un renombre tal, o se habló tanto del mismo por esta razón. Primero porque estábamos hablando de personas de la alta sociedad, donde se supone que nunca pasa nada, donde se supone que los hijos de los ricos siempre son niños muy bien portados y todo lo hacen bien. Entonces nada, por esta razón, al mezclar lo que es el dinero, la política, el poder, etcétera, 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 este caso se hace bastante relevante en su momento. ¿Qué fue lo que sucedió? La jovencita, primeramente, él sale embarazada. La madre, Marlene Martínez, la madre del joven, estaba al parecer en contra, según lo que las personas decían cercanas a ella, pero ella, de cara al público, quería dejar ver que ella siempre estuvo de acuerdo con el embarazo. Sin embargo, por detrás, porque es una persona que tiene muy doble cara, estaba completamente en contra del embarazo. Esto entonces lleva a el joven Marlon Martínez, su hijo. Ella lo presiona de una manera tal psicológicamente y le exige que termine con ese problema rápido. Es la palabra que le dice y la más conocida en los medios sociales. ¿De qué manera podría él, un joven de 19 años, al momento de ocurrir esta situación, resolver un problema rápido de un embarazo, de que al momento de saberse del embarazo o de que Marlene se entera, ya ella tenía casi 6 meses de embarazo? Entonces, ¿cómo lo puedes resolver rápido? Además, también vamos a poner en antecedente que Marlon era el hijo querido, o mejor dicho, el orgullo de su madre, porque era un joven muy inteligente. Había ganado recientemente, unos meses antes a este hecho, una media beca en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y él mismo había nacido también en los Estados Unidos y luego su madre lo llevó de regreso a República Dominicana. Por lo que su madre tenía unas grandes expectativas en cuanto a él como persona y por supuesto a la pareja que él pudiera tener en un futuro, o la familia o hijo que él pudiera tener. Entonces, se mezcla aquí una situación de que ella como madre y como persona en sí
era una persona realmente clasista y que buscaba o esperaba que su hijo tuviera una pareja que estuviera a su altura o algo por el estilo. Por lo que una joven que, como Emily, que trabajaba en ocasiones limpiando su casa, que su madre era costurera, etcétera, etcétera, no era la pareja ideal que ella tenía en mente para su adorado hijo. Sucede entonces que para el 23 de agosto, si mal no recuerdo la fecha exacta, ese día Marlon pasa a buscar a Emily a su casa con la idea, o le dice a la madre y también a ella, que la intención era recoger unos análisis que le habían hecho sobre el embarazo en la clínica cercana. Resulta entonces que ella se va con él, pues en confianza, digamos que, y la madre también, por supuesto, la deja ir con él porque iban a ir a la clínica a ver lo del embarazo. Y resulta que fue la última vez que su madre o su familia la vieron con vida. Ese mismo día, alrededor del mediodía ya, él regresa a Marlon y a la casa de la madre de Emily. Y ella le pregunta: ¿dónde está mi hija? Él le comienza a contar. En ese momento comenzó el Vía Crucis. Él comenzó a contar historias. Decía que le había dejado en un camino, que ella había hablado por teléfono con un tío que se iba a juntar con él, que iba a hacer algo con un tío que él no sabía qué era, que él le había dado dinero incluso pues en efectivo para que si ella se le ofrecía algo o necesitara, pero que en realidad él no sabía hacia dónde ella había ido. Y la familia comienza a sospechar, la madre sobre todo, de que esta historia es muy fantasiosa para lo que era su hija. Ella sabía que su hija no era una persona ni de ir, ni salir, ni de ir a ninguna parte sin su permiso, sin avisarle. Tenía un teléfono móvil en su mano, por lo que podía haber avisado. Y hasta ese momento, ya era en la tarde, cuando su madre ya comienza a desesperarse y a preocuparse, y ella ni contesta el teléfono, ni tampoco llama, ni mucho menos. La última historia que él se inventa en ese día ya es que él la vio que se montó en un motor blanco, decía él, y que se había ido con un joven que era de piel blanca, se inventó toda una historia. En el pueblo de Cenovide, donde ella es originaria, comenzaron entonces ya en ese día, en la noche, a sospechar que algo malo había pasado. ¿Y por qué sospechaban las personas tan rápido de esto? Porque la madre de él era una persona de cuidado, como le llamamos. Es una persona que se le tenía miedo en la región, porque era una mujer de armas tomar. Era una política, pero además también había estado inmiscuida o mezclada con muchas cositas extras que fueron saliendo después a medida que se fue desarrollando el caso, de que ella, por ejemplo, tenía trata de personas para los pasaportes, que había personas, por ejemplo, que le podían pagar a ella y ella le conseguía visas para salir del país, que tenían un negocio, un truño debajo de su trabajo original como subdirectora de pasaportes. Bien. Aparte de eso, las personas le tenían bastante miedo por su forma de ser enérgica y muy agresiva que siempre tenía. Entonces la madre de Emily comienza a pensar: óyeme, ella ya me había amenazado, o mejor dicho, habían tenido una gran discusión días antes cuando ella se enteró que la joven estaba embarazada y fue a la casa de la madre de Emily a insultar a la madre y también a Emily por esta situación. Por lo que la madre de Emily entonces sospechó enseguida que algo malo había pasado. Y yo creo que también el sexto sentido de las madres nos indica cuando algo está pasando con nuestros hijos. De esta manera entonces fue como ellos comenzaron a regar la voz. Este caso llegó entonces a la prensa, llegó a las redes sociales y en 2 o 3 días después de su desaparición ya estaban las redes sociales en República Dominicana completamente inundadas con la foto de Emily, buscándola incesantemente y esperando pues que apareciera. Más o menos unos 2 o 3 días después de esto, Marlon Martínez y su madre hacen la famosa rueda de prensa, convocan la prensa al departamento donde él la había llevado en realidad, pero que en ese momento nadie lo sabía, que era el último lugar donde Emily estuvo con vida, y la invita a la prensa y hace una rueda de prensa, la madre y él también, pues diciendo que a Emily que volviera, que si ella lo estaba mirando que volviera, que ellos la iban a apoyar, que ella no tenía que tener miedo, haciendo creer a la población que en realidad ella se había ido, había escapado, no sabían dónde estaba y que por la parte de ellos se querían limpiar de este problema, diciendo a todo un país que ellos en realidad estaban de acuerdo con el embarazo, que ellos iban a estar completamente de acuerdo con todo lo que sucediera, iban a apoyarla, etcétera, etcétera. La intención de este video fue simple y llanamente ocultar todo lo que ella había pasado. En el momento de grabar ese video ya ella estaba muerta, ya ellos la tenían metida en un saco en una de las propiedades de Marlon, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nos dimos cuenta después o que supimos a lo largo del proceso.
Básicamente esa fue el meollo del asunto para las personas que no estén muy empapadas. ¿Qué pasó? Luego entonces en las investigaciones, días después, aparece el cuerpo sin vida de la joven en una maleta. Es detenido Marlon Martínez como autor como actor directo del crimen, porque fue la última persona que fue vista con ella y fue la persona que la buscó en su casa. Es detenido entonces. Luego, 9 días después aproximadamente, la madre también es detenida por complicidad en el hecho. Pero 9 días después ya era muy tarde, ya había borrado toda clase de evidencias, ella había mandado a limpiar profesionalmente el apartamento donde sucedió todo, por lo que habían borrado completamente rastros de sangre, huellas, etcétera, etcétera. Y además de eso, ella había borrado todos los videos del edificio, porque era un edificio con mucha seguridad, había borrado todos los videos internos en el edificio donde se veía cuando él entraba con ella, subía por las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Se supo eso porque el encargado de la torre, el portero, digamos que, había visto el joven, había visto el video y fue quien se lo enseñó a Marlene también en el momento en el que ella regresa ese día a Cenoví. Bien, siendo así entonces, queda comprobado que ella desde el principio estuvo siempre al tanto, activa de lo que había sucedido y había estado siempre al tanto y pendiente de ir borrando todas y cada una de las pruebas y evidencias del hecho. Por tal razón, entonces, al final se había pedido, o la fiscalía pedía, la fiscalía y la familia de Emily también pedían, una condena máxima. En República Dominicana la condena máxima actualmente es de 30 años. En diferentes casos no hay una condena mayor, lamentablemente. Tampoco en República Dominicana existe, lastimosamente, la acumulación de condenas. O sea, no te pueden condenar por un delito, por otro, e irte sumando pues condenas. Eso no existe en la legislación dominicana. Solamente te pueden juzgar por un delito y este tiene que buscar o intentar lograr la pena máxima. De otra manera, entonces podría ser juzgado simplemente por un delito menor si no se arma bien el caso. Se tardó entonces 1 año en total en armar el caso en total para lograr una condena máxima de 30 años de prisión para Marlon Martínez como autor del hecho, del asesinato como tal de la jovencita, y una condena de 20 años por complicidad para su madre. ¿Por qué por complicidad? Porque ella es la persona que luego de sucedidos los hechos limpia y elimina todo tipo de evidencias, y no solamente se conforma con eso, sino que comienza a partir de ese momento a intentar comprar personas, manda a eliminar el cuerpo. Ya el momento de ella ser detenida fue un momento clave porque ya ella estaba, pues le estaban consiguiendo sus secuaces ácido para deshacer el cuerpo, y de esa manera pues que no existiera la más mínima prueba. Si ella llegaba a deshacerse del cuerpo, esto iba a quedar total y completamente impune, porque sin cuerpo, sin arma homicida, sin testigos presenciales, sin videos que ella ya había borrado, no había caso. Ella lo sabía y era el último paso que ella iba a dar, eliminar por completo el cuerpo. Por suerte, fue detenida a tiempo y no logró su última intención. Por esa razón, entonces, la fiscalía pedía y la familiares pues, de Emily que se le condenara a ella a 20 años de prisión por esta situación. ¿Qué pasó entonces? Al final, para hacerlo corto y lo que les digo, el día de ayer fue la sentencia final. Y lastimosamente Marlon Martínez fueron juzgados por un tribunal colegiado de 3 jueces en total, donde se busca normalmente la imparcialidad entre los jueces y que no haya pues cabida a una decisión, digamos que empate ni nada de eso. Por eso son 3 jueces en este tipo de casos. Y desde que comenzaron a leer la sentencia, que la misma jueza que encabezaba pues el tribunal, dijo que la decisión que habían tomado en ese momento no había sido solamente de ellos 3 como jueces encargados de este caso, sino también del colegio de abogados, etcétera, 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 y bla, bla, bla. A mí ya en ese momento me dio un mal pálpito, me dio una mala impresión. Digo yo, ¿por qué ellos están intentando, primero que nada, antes de leer la sentencia, decir que ellos no tienen la culpa de esta sentencia, sino que ha sido un
un grupo de personas que ha tomado la decisión. Desde ese momento yo dije, algo no anda bien. Además también que el día de antes de ayer comenzaron a militarizar toda la zona. El Palacio de Justicia donde se iba a realizar esta sentencia estuvo militarizado desde el día anterior, y el día del juicio, el día de ayer, desde la mañana, estuvo completamente cerrado a cualquier tipo de actividad para cualquier otra persona, y solamente iba a tener pues presencia las personas de este caso. Y estaba completamente cerrado. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué están llevando tantos militares si usted va a dar una sentencia justa? Y a mí me dio ya la impresión en ese momento de que algo no iba bien. Al leer entonces la sentencia, comienzan entonces con la situación de Marlon, y al leer incluso eso mismo, a mí me pareció como que se me arrugaba el corazón como persona, como madre que soy, como ser humano. O sea, ellos detallaban todas las cosas que habían sucedido y las evidencias que se habían presentado, y decían que el cuerpo había sido encontrado con múltiples golpes en todo el cuerpo, moretones por todo el cuerpo, evidenciando que ella había sufrido una gran golpiza antes de morir, que además también el cuerpo presentaba un golpe contuso en la cabeza que le había provocado la muerte minutos después de haberlo recibido con un objeto contundente. Digamos que esto es un bate, para que se entienda más fácil. Evidencia o arma homicida que nunca se encontró. Por eso siempre se estuvo al aire a decir, bueno, pues un objeto contundente, porque no sabían qué era exactamente, porque es lo que les dije. Si esta señora es apresada 9 días después de lo sucedido en su propiedad, en su apartamento, ella tuvo tiempo de sobra para eliminar todo lo que quiso. Así que este caso era un caso que estaba bastante como que difícil de juzgar, por lo que les dije también en el video previo de esto mismo. No habían testigos, ellos estaban los dos solos dentro del apartamento. No habían tampoco videos porque la madre los había eliminado. No se encontró tampoco arma homicida, que son 3 cosas importantes en un caso para determinarlo definitivamente. Porque ella también la había eliminado, no porque no existiera. Entonces era algo que estaba como muy en el aire. Lo que pasó en realidad, además también ella presentaba unas laceraciones en el útero y desprendimiento del útero. El bebé en sí como tal dentro estaba completamente destrozado, y estaban todavía dentro de su cuerpo 32 huesos del bebé, me parece que son 100 y pico o algo así, que tiene un bebé en total. Lo que significa que se le había aplicado una especie de aborto momentos previos del golpe en la cabeza que la mató. Bien, lo que nos quiere decir entonces que el móvil o la intención de la muerte de la misma fue que, o como el mismo juez mientras fue leyendo pues intuyó, dice él mismo, que al parecer él la lleva al apartamento, tuvieron una discusión porque probablemente él quería que ella abortara, era la forma en la que él quería resolver eso rápido, como le dijo su mamá. Ella se negó, evidentemente, comenzaron a discutir, él la golpeó o lo que fuese, y él en su momento dijo que ella había ingerido alguna bebida o pastillas para abortar, cosa que la madre de Emily había negado completamente, porque ella nunca expresó ninguna necesidad o deseo de perder ese bebé. Por lo que si es cierto que ella tomó alguna sustancia para abortar durante ese día, se la dio él. No se pudo determinar en cuanto a la autopsia si había ingerido algún tipo de bebida o preparado para abortar. Eso no se pudo determinar en cuanto a la autopsia. Pero eso fue algo o parte de las cosas que Marlon había pues querido dejar dicho. A todas esas él jamás ha declarado, nunca dio una declaración clara, nunca ha dicho exactamente qué fue lo que pasó ahí. Él no habló en ningún momento durante todo el juicio, ni fuera de él tampoco, por lo que todo lo que sucedió ahí dentro se queda en él. Nunca ha dicho nada. Solo tenemos idea o podemos intuir qué es lo que pasó por las evidencias que presenta el cuerpo que ella, Marlene Martínez, su madre, estaba intentando desaparecer por completo. Sin ese cuerpo, ni siquiera hoy hubiésemos sabido exactamente todo lo que esa joven pasó, sufrió y padeció momentos antes de su muerte. Bien, cuando entonces el juez iba leyendo todas estas cosas que el cuerpo presentaba y lo que quería decir entonces en vida, todo lo que sufrió pues Emily, se le atribuye a él como culpable el hecho de la tortura, primeramente, previa a la muerte pues de forma homicida, porque el golpe en la cabeza era un golpe tan grave y tan
tan terrible que no era compatible con la vida, como dijo la perito durante todo el proceso. O sea que después de darle ese golpe, ella no iba a seguir con vida. Además también que la fuerza aplicada para aplicar ese golpe que le rompió el cráneo fue hecho con intención y con el deseo de matarla. Es lo que dijo la perito. Por todas esas razones, entonces, Marlon fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en República Dominicana. Hasta ahí vamos bien. Fue la primera cosa entonces que leyeron y ahí estaba todo bien. Luego entonces seguían con la lectura de las acusaciones y la sentencia también de Marlene Martínez como su madre. Y cuando él comienza y lee y dice que la parte en la que Marlene le dice a su hijo, resuelve eso rápido, ellos no podían tomarlo como un mandato a matar a Emily para su hijo. Y que ellos como tribunal no podían tomar como un hecho válido o como una evidencia válida esas palabras para decir como que ella había mandado matar a Emily por medio de su hijo. Ya ahí en ese momento, como cuando comenzaron a leer eso, yo dije, oh. En conclusión, mis amores, a ella la han condenado a solamente 5 años de prisión, no por complicidad, porque el problema es que la ley dominicana no contempla la complicidad después de ocurrida la muerte. La complicidad solamente está contemplada en momentos previos a la muerte o durante la muerte. Y si la persona implicada o cómplice no está presente ni en la planificación previa ni durante la muerte de la persona, esa persona no puede ser culpable o condenada como cómplice. De lo cual a ella simplemente se le está acusando por ocultar el cadáver, por eliminar pruebas, etcétera, todo lo que hizo después. Lastimosamente, la ley dominicana dice que para ocultamiento de cadáver, etcétera, hay una pena máxima de 5 años solamente. Y lastimosamente eso es lo que dice el Código Procesal Penal Dominicano. Por lo que ella fue condenada a la pena máxima que tiene el delito que ella cometió, que es de sustracción de menores, o sea, habérsela llevado sin su consentimiento, además también de haber ocultado su cuerpo, etcétera. Tengamos entonces en cuenta una cosa, ella ya tiene 1 año presa, por lo que de esos 5 años se le suma o se le cuenta ese año que ya tiene, por lo que estamos hablando de 4 años. Además también que en las condenas en República Dominicana se le suele reducir hasta la mitad de lo que se dice, de lo que el juez dice, por buena conducta, por diferentes situaciones, etcétera, si puedes pagar una fianza luego más adelante, en fin, bla. Y sabiendo y conociendo que ella es una política de alto rango, una persona con muchos millones, es evidente y claro que ella le van a reducir su condena a la mitad, o sea, 2 años y medio, digamos que 3. Uno que tiene, pues en 2 años va a salir libre y sin culpa y lavada de la muerte de esta joven. Esto, por supuesto, tiene total y completamente indignado a todo el pueblo dominicano dentro de República Dominicana y también fuera, porque evidentemente no puede ser posible que una persona haya planificado un crimen tal, le facilite las llaves, porque el apartamento donde él la lleva y la mata no era donde ellos vivían, era un apartamento que era de su propiedad, pero no vivían ahí. Entonces ella le facilita la llave a su hijo para que él se vaya para allá a hacer ¿qué? Luego entonces que sucede lo ocurrido, entonces que la joven entonces muere, porque en ese mismo instante que ella se entera, no llama a la policía, entrega a su hijo a la policía y todo esto no hubiese sucedido, no hubiera llegado tan lejos. Porque entonces ella comienza, a partir de ese momento, intenta comprar los policías de su destacamento cercano. Luego entonces comienza, llama a la prensa a hablar mentiras. Luego entonces, todo lo que hizo después de todo eso, y eso simplemente le va a costar a ella unos 2 años y medio de su vida. Sabemos, por supuesto, y de mi parte pienso que es evidente que cuando ella salga en libertad va a salir del país. Yo no creo que se quede a vivir en República Dominicana, y siendo ella una persona que tiene su dinero y todo, etcétera, pues puede salir y vivir en otro país sin ningún tipo de problemas, a patas anchas, como dicen. Y la muerte de esta joven y su nieto, que al parecer y durante todo el proceso lo que más me ha indignado a mí como persona, como ser humano, es ver que ella, como la abuela de ese niño que venía, nunca le ha dolido en ningún momento la muerte de su propia sangre, que no le ha dolido. Digamos que no le dolió la muerte de Emily porque no era su familia, pero la de su nieto tampoco.
que se ha mostrado altiva, que se ha mostrado siempre pues arrogante ante todas las entrevistas que ha dado, o mejor dicho, no entrevistas, sino las veces que ha podido hablar en cámara, se ha mostrado arrogante, altiva, no se ve el dolor ni el arrepentimiento por este hecho tan macabro. Pero en el caso de su hijo, Marlon Martínez, el que mató a esta joven de palos, golpes, etcétera, 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 y luego ocultó el cadáver durante 9 días y lo estuvieron moviendo de cuantos lugares pudieron, él no mostró, primero no ha confesado jamás, nunca ha mostrado una cara de arrepentimiento, no ha mostrado nunca en ningún momento que ni le molestó ni le dolió lo que hizo como ser humano, pero tampoco que le dolió la muerte de esa joven con la cual él compartió parte de su vida o momentos de su vida. Digamos que él no sentía amor por ella, digamos que, pero de todas maneras llegó a compartir momentos con ella porque ella estaba embarazada. Entonces, no le dolió, no le molestó, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni nada, nada. Pero tampoco por su hijo, por el mismo hijo que él mismo mató, por no querer tener un hijo con una muchacha pobre, por no querer parar un tiempo sus estudios, sus sueños, su no sé qué cosa, y simplemente por esa única razón matar de una forma tan cruel a una joven por el único delito de haber quedado embarazada de un ser así. A modo personal, y para concluir entonces con este video y con este caso ya que termina de una forma lastimosa, 5 años de prisión para una persona que planifica, paga y gasta todo el dinero necesario e influencias para proteger a su hijo. Y la única excusa que esta señora da es que ella ha hecho todo esto por proteger y cuidar a su hijo porque es su hijo y ella como madre lo tenía que hacer. Yo no creo que una madre tenga como obligación o necesidad encubrir los delitos que cometan tus hijos. Eso no va en cuanto a las responsabilidades como madre. En conclusión, mis amores, esto es lo que ha pasado entonces con este caso. A modo personal estoy bastante desilusionada con esta situación. Me siento vulnerada como mujer, como persona, como ser humano, como ciudadana también, dominicana que sigo siendo. Y no sé qué más decirle. No sé qué más decirle, honestamente. No quiero excederme, no quiero pasarme, porque no es mi forma de ser tampoco. Ustedes ya me conocen, pero bueno. Me pueden dejar entonces dicho en los comentarios. Podemos debatir también ahí en los comentarios. Hacerme otras preguntas que ustedes quieran pues también saber de diferentes cosas, ya sea de la ley dominicana o lo que sea, que no haya quedado claro. Con muchísimo gusto se lo voy a responder. Y por el momento, el día de hoy entonces me despido. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.